El polvo se levantó en el rancho, seco como la tierra que lo parió. Las grietas en el suelo, profundas y crueles, reflejaban la angustia en el rostro de un niño. ¿Qué haría si la última gota de esperanza se evaporara? Si la promesa de su abuela, de que Dios siempre está presente, fuera solo un eco del pasado. Esta es la historia de un niño y un milagro. Un relato de fe inquebrantable, de amor que supera la desesperación y de un secreto que la tierra guardaba. Conoce a Miguelito, el niño que gritó al cielo y vio cómo su llanto podía mover montañas. Acompáñame a desenterrar este secreto. ¿Y tú? ¿Qué harías si la fe fuera lo único que te queda? Déjame tu respuesta en los comentarios. Miguelito, un niño de 10 años, no conocía la vida sin el sol quemando la nuca. Su rancho, una pequeña parcela de tierra en las entrañas de México, era su mundo. Un mundo que se desmoronaba. El sol, antes un aliado que secaba el maíz para las tortillas de la abuela, ahora era un enemigo implacable, agrietando la tierra y bebiéndose hasta la última gota de agua. Su única compañía era su abuelita, la señora Elena, una mujer de manos callosas y corazón de oro que le enseñó a leer las estrellas y a hablar con la tierra. La abuelita, postrada en la cama por la enfermedad y la sed, se aferraba a un rosario, su única esperanza. Miguelito la cuidaba, pero el hambre y la sed eran más fuertes. Su sueño de ser agricultor como su abuelo se había vuelto una pesadilla de tierra seca y cielo sin lluvia. La abuelita, con un hilo de voz, le pidió a Miguelito su última voluntad: un vaso de agua fresca para refrescar su garganta seca. El niño, sin pensarlo 2 veces, tomó una pala oxidada y se dirigió al lugar más árido del rancho, donde el sol pegaba con más saña. «Aquí Dios esconde algo», murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su abuela. Con los ojos cerrados, rezó una oración y se hincó. No tenía fuerzas, pero la esperanza le daba valor. Y entonces, un sonido metálico. Miguelito, creyendo que había golpeado una piedra, siguió cavando. Para su sorpresa, de la tierra caliente y dura, surgió una punta brillante. Era la tapa de una vieja botella de tequila, pero no una cualquiera. Era la marca El Jinete de Oro, el tequila favorito de su abuelo, conocido por tener el mejor sabor. Con la botella en sus manos, Miguelito notó que dentro brillaba algo más que tequila. Había una nota de papel. La curiosidad lo invadió, y con las manos temblorosas la abrió. La nota, escrita en un papel amarillento, decía: «En el cielo está tu tesoro, pero en la tierra la fe te dará el milagro». Con la nota en la mano, Miguelito corrió de regreso a la casa. Mientras tanto, un auto lujoso, reluciente y fuera de lugar, se detenía en el camino de tierra. De él bajó un hombre elegante, con traje de lino blanco y gafas oscuras, que caminaba con paso firme hacia el rancho. Era Roberto Sánchez, un magnate de la construcción, conocido en todo el país. Se había perdido y, sin señal en su celular, buscaba ayuda. Al ver al niño corriendo con una botella de tequila en la mano, se acercó a él. «Joven, ¿sabes dónde puedo encontrar agua?», preguntó el hombre. Miguelito, sin saber quién era, le ofreció la botella que tenía en la mano. «Señor, no es agua, es tequila, pero aquí está, en la botella de mi abuelo», dijo con inocencia. Roberto, al ver la botella El Jinete de Oro, se impresionó. Aquel tequila era una edición especial, un regalo que su padre le había dado y que hacía años que no veía. El magnate le preguntó al niño por qué la tenía, y Miguelito le contó de la sequía, de la enfermedad de su abuela y de la nota que encontró dentro. Roberto, conmovido por la honestidad del niño, le dio una botella de agua que traía en el auto y le ofreció llevar a su abuela al hospital.
La abuelita de Miguelito fue llevada en la camioneta de lujo al hospital de la capital, mientras el niño se quedaba en la casa, cuidando del rancho. Roberto, el magnate, le había prometido que la abuela estaría bien y que la llevaría de regreso cuando mejorara. Mientras esperaba, Miguelito encendió el viejo radio de transistores de su abuela. El sonido crepitante se llenó de música y luego una voz familiar interrumpió la canción. Noticia de última hora: el famoso magnate Roberto Sánchez, conocido como el Jinete de Oro, ha desaparecido en el desierto mexicano. Las autoridades lo buscan incansablemente. Miguelito se quedó petrificado, soltando el radio. No podía creerlo. El hombre que se llevó a su abuela, el hombre de la botella de tequila, el Jinete de Oro, era el magnate que había desaparecido. El niño sintió un escalofrío en la espalda. Había confiado en la persona equivocada. La noticia corrió por el pueblo como un reguero de pólvora. Los vecinos, que hasta ese momento veían a Miguelito con recelo, ahora lo miraban con miedo. La gente chismeaba que el niño había secuestrado al magnate y que, por eso, la abuelita había sido llevada a la capital, a un lugar desconocido. El rancho, antes un refugio, ahora era un nido de sospechas. La gente del pueblo, preocupada, se unió para buscar a Roberto, pero Miguelito se quedó solo. No se atrevía a salir de casa, temiendo que lo juzgaran por algo que no hizo. Se sentía impotente, con el corazón apretado en un puño. Él solo quería ayudar a su abuela, pero sus buenas intenciones habían sido malinterpretadas. Su dilema era si debía contarle a alguien la verdad sobre la botella de tequila y la nota, o si debía guardar silencio y esperar a que todo se aclarara. Se sentía dividido, sin saber qué hacer. Debía seguir los consejos de la abuela, que le decía que la verdad siempre salía a la luz, o debía protegerse del pueblo, que lo miraba con desconfianza. En medio de la confusión, el viejo radio de Miguelito volvió a crujir. Era un boletín de emergencia. La policía había encontrado el auto de Roberto, pero no al magnate. Sin embargo, lo que encontraron dentro del vehículo fue una nota. Una nota de puño y letra de Roberto que decía: «Si algo me pasa, busquen al niño del rancho. Él tiene la clave de mi tesoro». La noticia se propagó rápidamente, y el pueblo entero, antes desconfiado, ahora miraba a Miguelito con expectación. El niño, asustado, se dio cuenta de que no podía más con la presión. Entonces, el teléfono de la casa, que casi nunca sonaba, emitió un ruido. Miguelito, temblando, contestó. Era Roberto. Le dijo que había sido secuestrado por unos bandidos y que había logrado escapar. Le preguntó a Miguelito si aún tenía la botella de tequila y la nota que encontró dentro. Miguelito, con el corazón latiendo con fuerza, le dijo que sí. El magnate le contó que el tesoro del que hablaba la nota no era dinero, sino una pista sobre el rancho de su abuelo, donde se escondía una fuente de agua subterránea. Le propuso a Miguelito que se uniera a él para buscarla. Miguelito se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la promesa de una vida mejor, de agua para el rancho y de medicinas para su abuela. Por otro lado, la voz de su abuela resonaba en su cabeza, recordándole que la honestidad y la humildad eran los valores más importantes. «No busques el atajo», le había dicho la abuela una vez. «El camino más corto no siempre es el mejor». El niño, con el corazón en la mano, se sentó en el suelo del rancho, viendo las grietas de la tierra que le recordaban la desesperación. Se preguntó si aceptar la oferta de Roberto sería una traición a sus valores. Si, al final de cuentas, la verdadera riqueza era la tierra que lo vio crecer y el amor de su abuela. Con un suspiro profundo, tomó una decisión. No se uniría a Roberto. No quería dejar atrás su vida, su gente, su rancho. Quería encontrar el agua por su cuenta, como un verdadero hombre.
Él quería un milagro, no un atajo. Su amor por la abuela y por su tierra le daban la fuerza para negarse a la oferta de Roberto. Miguelito, ahora con una nueva determinación, regresó a la tierra. No buscaba un tesoro, sino agua. Cavó, pero no con la pala, sino con las manos. Buscó no el tequila, sino las palabras de su abuela que le enseñó a sentir el rancho. El niño recordó sus lecciones. El agua se esconde donde la tierra es más suave, donde el aire es más fresco. Siguiendo su intuición, se dirigió a un pequeño barranco, donde la tierra, aunque seca, tenía un color diferente. Empezó a cavar, sin parar. Y al atardecer, cuando el sol se ponía, un chorro de agua cristalina brotó de la tierra. Miguelito gritó de alegría, con lágrimas en los ojos, y corrió a la casa a buscar a su abuela, que había sido dada de alta del hospital. Al ver el chorro de agua, la abuela, con un suspiro de alivio, abrazó a su nieto, agradeciéndole a Dios por el milagro. El rancho, antes seco y árido, ahora era un oasis de vida, un símbolo de la fe inquebrantable de un niño. La noticia del pozo de agua milagroso se regó como pólvora. Los periódicos locales hablaban de el milagro de Miguelito, y el rancho se convirtió en un lugar de peregrinación. Los vecinos, antes desconfiados, ahora lo miraban con respeto y admiración. El niño, sin embargo, se mantuvo humilde. No se enorgulleció de su hazaña, sino que compartió el agua con todos los que la necesitaban. Roberto Sánchez, el magnate, lo buscó para agradecerle su honestidad y le ofreció construir una escuela para el pueblo. Miguelito, con la madurez de un adulto, aceptó la ayuda, pero no para su propio beneficio, sino para el de su gente. El rancho, antes un lugar de miseria y sequía, se convirtió en un símbolo de esperanza, y el niño, un héroe en su comunidad. El reconocimiento no vino por la fama, sino por la bondad y la generosidad de su corazón. Ahora, con más oportunidades, Miguelito miraba hacia el futuro, sabiendo que la verdadera riqueza no se esconde en el dinero, sino en el amor y la fe. A medida que el pozo se hacía más famoso, una noticia impactante llegó al rancho. Roberto Sánchez, el magnate, no solo había regresado al pueblo, sino que también había comprado la botella de tequila El Jinete de Oro, en la que Miguelito encontró la nota. La historia de la botella era más profunda de lo que parecía. El padre de Roberto, un hombre de campo, se la había regalado como un recordatorio de que la verdadera riqueza no se encuentra en las ciudades, sino en la tierra. La nota, escrita por el padre de Roberto, era una pista para encontrar un antiguo pozo de agua que había sido enterrado hace años para protegerlo de los especuladores. El padre de Roberto, antes de morir, le había dicho a su hijo: busca la fuente de la vida, no la de la riqueza. Roberto, que había crecido lejos del campo, no había entendido el mensaje hasta que conoció a Miguelito. El pozo que el niño encontró no era un milagro, sino la fuente que el padre de Roberto había escondido y que el niño, con su fe inquebrantable, había desenterrado. La vida en el rancho cambió por completo, pero la humildad de Miguelito y su abuela se mantuvo intacta. El pozo de agua que brotó de la tierra por la fe del niño se convirtió en el corazón del pueblo. Las grietas en el suelo desaparecieron y la tierra seca dio lugar a campos verdes, llenos de vida. La abuela de Miguelito, ahora con salud y fuerzas, pudo ver a su nieto crecer no como un niño del campo, sino como un líder, un hombre que con su corazón honesto pudo traer el milagro a su comunidad. Roberto Sánchez, el magnate, se convirtió en un amigo y juntos construyeron una escuela y un centro de salud para el pueblo. La historia de Miguelito, el niño que cavó con sus uñas en la tierra seca, se convirtió en una leyenda, un relato de cómo la fe y la honestidad pueden mover montañas.
La vida del niño no cambió por la riqueza, sino por el valor de su corazón. La vida nos pone a prueba, nos enfrenta a la desesperación y nos invita a dudar. La historia de Miguelito nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser la luz que ilumina nuestro camino. La sequía no era solo una falta de agua, sino una prueba de su espíritu. El rancho, no solo un pedazo de tierra, sino un símbolo de su identidad. El pozo de agua, no solo un milagro, sino una recompensa por su honestidad. A menudo buscamos soluciones en lugares equivocados, en el dinero, en la fama, en los atajos. Pero la verdadera respuesta se encuentra en nuestro interior, en nuestros valores, en nuestra honestidad y en la fe. La historia de Miguelito es un recordatorio de que, a veces, para encontrar el tesoro, solo necesitamos cavar con las uñas en la tierra, creer en nosotros mismos y en el milagro que podemos crear. Y así, el rancho que una vez fue sinónimo de sequía y miseria, se transformó en un símbolo de esperanza, gracias a un niño que se negó a rendirse. Miguelito, el niño que cavó con sus uñas en la tierra, demostró que la fe no es un concepto abstracto, sino una fuerza que puede cambiar la realidad. La historia de la botella de tequila y el magnate se convirtió en un cuento de hadas para el pueblo, pero la verdadera magia residía en el corazón de un niño que, a pesar de las adversidades, se mantuvo firme en sus principios. La abuela, con una sonrisa en el rostro, observaba a su nieto, un hombre de bien, que con su fe inquebrantable no solo salvó a su familia, sino también a su comunidad. Y en el cielo, las estrellas brillaban con más fuerza, como si la fe de un niño hubiera alcanzado el universo. La historia de Miguelito es un espejo, una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Lucharías por tu gente o te dejarías llevar por el atajo? Cuéntame, ¿qué historia te inspiró tanto como a mí? Deja tu comentario abajo y comparte tu historia. Si esta historia te conmovió, compártela con tus seres queridos para que la esperanza de Miguelito se difunda por todos los rincones. Hagamos que la fe sea un motor para un mundo mejor, un mundo lleno de esperanza y amor, donde la bondad de un niño pueda hacer milagros.